Bienvenidos a la 11ª lección del curso Biología Bachillerato por Madurez. Veremos el tema equilibrio del cuerpo humano. Homeostasis. Son los procesos mediante los cuales los organismos mantienen las condiciones del ambiente interno del cuerpo dentro de los límites que favorecen la supervivencia de las células. Si la homeostasis es exitosa, los organismos sobreviven. Mecanismos homeostáticos. Las condiciones internas del cuerpo se encuentran en un equilibrio dinámico. Es decir, a pesar de que constantemente ocurren cambios dentro y fuera del cuerpo, las condiciones internas permanecen relativamente estables. Esto es posible, gracias a que existen diversos sistemas de regulación homeostática incorporados dentro del cuerpo, cuya función es responder a las fuerzas externas, y devolver al cuerpo el balance. Los ejemplos más conocidos de regulación homeostática son: termorregulación. Cada especie tiene un rango de temperatura corporal interna dentro del cual se mantienen las funciones normales del organismo. Cada especie utiliza diversos mecanismos que le permiten mantener la temperatura corporal. Esta temperatura interna se mantiene estable a pesar de que el ambiente externo se encuentre en constante fluctuación. Cuando la temperatura del ambiente es muy alta, el cuerpo comienza a sudar, los vasos sanguíneos de la piel se dilatan para enviar más sangre a la piel, y que ésta se enfríe con el contacto con el aire. Por el contrario, cuando la temperatura externa es muy baja ocurre vasoconstricción, es decir, toda la sangre se va hacia los órganos internos para protegerlos. Además se producen contracciones musculares involuntarias que calientan el cuerpo. Los organismos se pueden clasificar, según el mecanismo que utilizan para regular su temperatura corporal, en homeotermos. Son los organismos que mantienen su temperatura corporal constante, a pesar de la temperatura del ambiente externo. Por ejemplo, aves y mamíferos. Poikilotermos. Son los organismos que varían la temperatura externa del cuerpo según las condiciones del ambiente externo. Por ejemplo, los peces, anfibios y reptiles. Osmorregulación y eliminación de desechos. La osmorregulación es la regulación activa de la presión osmótica de los fluidos de un organismo con el fin de mantener la homeostasis del contenido de agua de los organismos. Dicho en otras palabras, la osmorregulación mantiene el balance de los fluidos y la concentración de los electrolitos dentro del organismo. Esto con el fin de impedir que sus fluidos se vuelvan muy diluidos o muy concentrados. Los organismos, tanto en ambientes terrestres como acuáticos, necesitan mantener una cantidad adecuada de agua y solutos en el cuerpo. Para esto, el sistema urinario se encarga de mantener el equilibrio de los fluidos del cuerpo mediante la expresión de las sustancias que son de desecho o tóxicas para el cuerpo a través de la piel y los riñones. Salud. Según la Organización Mundial de la salud se define como un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Para gozar de salud es necesario que funcionen adecuadamente los sistemas del cuerpo. Entre ellos podemos mencionar: sistema nervioso. Tiene la función de captar y procesar señales para controlar y coordinar los órganos de una manera adecuada. Esto lo logra gracias a la transmisión de señales químicas y eléctricas por medio de las células nerviosas. Sistema endocrino. Se encarga de regular algunas funciones del cuerpo mediante la expresión de sustancias llamadas hormonas que funcionan como mensajeros en el cuerpo. Sistema tegumentario. Este sistema está compuesto por la piel, y se encarga de servir como barrera que separa al interior del cuerpo del exterior. Sistema circulatorio. Se encarga del transporte de sustancias entre los diferentes lugares y órganos del cuerpo. Además, en la sangre se encuentran los anticuerpos. Sistema digestivo. Es el sistema encargado de la nutrición de las células. Esto se realiza mediante la ingestión, digestión de los alimentos y excreción de los residuos de la digestión. Sistema respiratorio. El sistema respiratorio es el encargado de obtener el oxígeno del aire, para que éste sea transportado hasta las células.
También se encarga de la excreción del CO2 del cuerpo. Sistema urinario. El sistema urinario es el encargado de eliminar los desechos metabólicos, tales como hormonas, y los desechos nitrogenados, que podrían llegar a ser tóxicos para el cuerpo de permanecer en el organismo. Inmunidad. La inmunidad es la capacidad de un organismo de resistir una infección particular o toxina mediante la acción de anticuerpos específicos o glóbulos blancos. Existen distintos tipos de inmunidad, entre ellos: inmunidad innata. Es la resistencia natural con la que nace un organismo. Esta inmunidad brinda resistencia a través de diversos mecanismos químicos, físicos o celulares. Inmunidad adquirida. La inmunidad adaptada puede ser naturalmente adquirida, cuando se da a través del contacto no deliberado con un agente que provoca enfermedad, o adquirida artificialmente, cuando la inmunidad se adquiere gracias a acciones deliberadas para este fin, como la vacunación. Existen además diversas barreras biológicas que permiten la defensa del organismo contra las enfermedades, por ejemplo, glóbulos blancos o leucocitos. Son un conjunto de diferentes tipos de células sanguíneas cuya función es brindar la respuesta inmunitaria del organismo para defenderlo de sustancias extrañas y agentes infecciosos. Los glóbulos blancos son producidos en la médula ósea. Nódulos linfáticos. Es el lugar principal donde los linfocitos, un tipo de glóbulo blanco, proliferan con el fin de lograr la respuesta inmunitaria. Es decir, es el sitio donde interactúan el antígeno, la sustancia extraña como bacterias, virus, hongos, parásitos, entre otros. Con los linfocitos. Anticuerpos. Son proteínas producidas por el sistema inmunitario del cuerpo al detectar antígenos. El vaso y el hígado contribuyen con la formación de anticuerpos. Enfermedades. Según la OMS, la enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas, unos signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Las enfermedades pueden ser provocadas por virus. Herpes. Existen diferentes tipos de herpes. El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual que se presenta en los genitales. Se manifiesta con pequeñas ampollas en forma de racimo, y generan dolor y escozor. El herpes labial produce pequeñas ampollas en los labios en forma de racimo, y se transmite por medio de besos, o por medio de objetos compartidos como vasos, cepillos de dientes, entre otros. SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es causado por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Este virus se encarga de atacar y debilitar el sistema inmunitario del ser humano. Esto genera que el individuo infectado con el VIH sea más propenso a contraer infecciones y tumores que inclusive pueden llegar a ser fatales. La enfermedad puede ser adquirida a través del contacto sexual, a través de la sangre, transfusiones, intercambios de jeringa, entre otros, o de madre a hijo durante el embarazo o la lactancia. Se puede decir que existen dos tipos de VIH. El VIH-1 que es agresivo, y generalmente mortal, y el VIH-2 que es menos agresivo, y su posibilidad de transmisión es menos. Para detectar la presencia del virus del VIH en el cuerpo, se realiza una prueba llamada ELISA, que lo que hace es detectar los anticuerpos en la sangre que produce el cuerpo contra el virus. Cuando no se detectan anticuerpos se dice que la persona es seronegativa, mientras que cuando se detectan se dice que es seropositiva. Dengue. Es una enfermedad febril provocada por el virus del dengue, y se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Para evitar la infección de la enfermedad, se debe eliminar los criaderos del mosquito. Esta enfermedad provoca fiebre, dolor de cabeza, vómitos y dolor de músculos y articulaciones. La enfermedad no tiene ningún tratamiento específico, por lo que solo se brinda al paciente terapia de apoyo. El paciente solo puede tomar paracetamol para aliviar los síntomas. Sin embargo, en algunos casos puede ser necesaria la transfusión de plaquetas, si éstas disminuyen mucho en el cuerpo. Hepatitis.
Es una enfermedad del hígado caracterizada por la presencia de células inflamatorias en el tejido del órgano. Puede ser causada por 5 virus diferentes: A, B, C, D y E. La hepatitis A y E pueden ser contraídos por la ruta oral, fecal, mientras que la hepatitis B, hepatitis C y hepatitis D pueden ser contagiados a través de contacto sexual, por medio de la sangre o de la madre al hijo en el embarazo, o por medio de la lactancia. Los síntomas de la enfermedad son ictericia, color amarillento de la piel y ojos, y otros síntomas indicadores del fallo del órgano. Algunos otros síntomas como las náuseas y vómitos pueden ser inespecíficos. Bacterias. Gonorrea o blenorragia. Enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria Neisseria gonorrhea. Esta enfermedad puede causar infecciones en los genitales, en el recto y en la garganta. Algunos de los síntomas de la gonorrea son: ardor al orinar, en hombres secreciones de color blanco, amarillo o verde del pene, en mujer aumento de las secreciones vaginales, o un flujo vaginal purulento. Además puede causar dolor abdominal pélvico y mal olor. Sífilis, enfermedad de transmisión sexual crónica causada por la bacteria Spirocheta treponema pallidum. Los síntomas de la sífilis difieren dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que se encuentre el individuo. En la fase primaria puede que solo aparezca una llaga en el sitio de la infección. En la fase secundaria, aparecen erupciones en la boca, vagina, pene o en el ano. En la etapa avanzada, de 10 a 30 años después de la infección, puede causar parálisis, entumecimiento, ceguera, demencia y dificultad para coordinar los movimientos. A largo plazo, si la enfermedad no es tratada, puede producir complicaciones severas en la salud e inclusive la muerte. Neumonía. La neumonía es una enfermedad causada por la bacteria Streptococcus pneumoniae. La enfermedad genera inflamación del tejido respiratorio. Los pacientes que tienen neumonía presentan síntomas de tos con flemas marrón o verde, fiebre y escalofríos. Además pueden presentar dolor torácico y dificultad respiratoria, entre otros síntomas. Cólera. Enfermedad infectocontagiosa intestinal causada por la bacteria Vibrio cholerae. La enfermedad produce diarreas muy líquidas que pueden provocar la deshidratación y muerte del paciente. La principal vía de contagio es la ingesta de agua o alimentos contaminados con heces o vómitos que contienen la bacteria, protozoarios y otros organismos. Malaria o paludismo. Es una enfermedad provocada por el protozoario parásito Plasmodium sp. y se transmite a través de la picadura del mosquito Anopheles sp. La enfermedad produce la destrucción de los glóbulos rojos. Entre los síntomas de la malaria se encuentran la fiebre, fatiga, vómitos, dolores de cabeza. En casos severos de la enfermedad se da ictericia, convulsiones y coma. Ascariasis. Es una enfermedad causada por el parásito intestinal Ascaris lumbricoides. Las infecciones no presentan síntomas en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando la cantidad de gusanos es alta, los síntomas incluyen fiebre y apneas. La enfermedad es causada por consumir alimentos o bebidas contaminadas con huevos de Ascaris. Meningitis. La meningitis es una inflamación en las meninges, las membranas que envuelven la parte del cerebro denominada encéfalo, y la médula espinal. La meningitis puede ser producida tanto por bacterias como por virus. Sus síntomas son: dolores de cabeza intensos acompañados por fiebre, sensibilidad a la luz, rigidez muscular, convulsiones y delirio. Esta enfermedad, si no es tratada correctamente, puede llevar a la muerte del paciente. Alergias. Asma. Enfermedad crónica del sistema respiratorio. Se caracteriza por la inflamación de las vías aéreas. Algunos de sus síntomas son dificultad respiratoria, tos y opresión torácica. El asma puede ser hereditaria, aunque también puede ser causa de infecciones respiratorias durante la infancia o contacto con alérgenos en la infancia cuando el sistema inmunitario se está desarrollando. Ingestión de sustancias adictivas. Nicotina.
compuesto encontrado en la planta del tabaco. En estado puro es un potente veneno. En bajas concentraciones es un estimulante. Es uno de los principales causantes de la adicción del tabaco. Alcohol. El exceso de alcohol en el cuerpo puede producir alcoholismo. La necesidad de ingerir alcohol. Marihuana. La planta cannabis sativa posee una sustancia llamada THC que al ser consumida produce en el cuerpo que afectan las funciones mentales y físicas. Sus efectos se dan en las regiones del cerebro que influencian el placer, la memoria, la concentración, la coordinación y la percepción temporal y sensorial. Morfina. Droga opiácea bastante potente utilizado médicamente como analgésico. Heroína. Droga semisintética derivada de la morfina proveniente de la planta adormidera. Es una droga depresora del sistema nervioso central que provoca dependencia tanto psicológica como física. Se considera una droga altamente adictiva. Cocaína. Droga extraída de la hoja de la coca que es un estimulante adictivo que afecta al cerebro. Su consumo puede causar infartos. Anfetaminas. Es un agente que estimulante del sistema nervioso central. Entre sus efectos están el aumento del nivel de energía y autoestima, sensación de alerta y confianza. Además también suprime la sensación de hambre y de sueño. El exceso de anfetaminas puede causar arritmias, convulsiones, y estados de coma. Inclusive puede llevar a la muerte. Barbitúricos. Son un conjunto de fármacos que funcionan como sedantes del sistema nervioso central que producen desde una leve sedación hasta anestesia total. Suelen utilizarse para disminuir la ansiedad y generar sueño. Algunos fármacos que contienen barbitúricos son el Valium, el Rohypnol y el Activan. Malformaciones congénitas y enfermedades genéticas. Cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas, es decir, los defectos cardíacos de nacimiento, tienen su origen desde el comienzo del embarazo, cuando se está formando el corazón. Los defectos en el corazón pueden ocasionar que la sangre no se bombee adecuadamente a los órganos. Algunos de sus síntomas son dificultad para respirar. Los niños con cardiopatías congénitas se cansan fácilmente, taquicardia, cianosis, piel grisácea o azulada. Las causas de la cardiopatía congénita pueden ser genéticas o ambientales. Ingesta de alcohol, drogas o ciertos tipos de medicamentos durante el embarazo y algunos virus como la rubeola. Espina bífida. La espina bífida es una malformación congénita en la que se da un cierre incompleto del tubo neural y el cierre incompleto de las últimas vértebras. Esta malformación se da durante los primeros meses de embarazo, y es provocada por una deficiencia de ácido fólico los meses previos al embarazo, y los primeros meses de embarazo. Glaucoma congénito. El glaucoma es una enfermedad que va ocasionando un daño progresivo del nervio óptico. Esto provoca una disminución en el campo visual que puede llevar a la pérdida completa de la visión. La enfermedad es a causa de una malformación del ángulo del ojo que genera que aumente la presión intraocular, y se dañe el nervio óptico. Catarata congénita. Cuando un niño nace con cataratas en los ojos, se le llama catarata congénita. Los niños con cataratas congénitas presentan un cristalino, opaco que impide la visión. Fisura del labio y paladar hendido. Sus causas son diversas. Puede ser de origen genético, o por el consumo de drogas como infección de ciertos tipos de virus durante el embarazo. El labio leporino puede causar problemas en el habla y la alimentación, llevar a infecciones de oído, afectar la apariencia de la cara, entre otras cosas. Hipertensión arterial. La hipertensión arterial se caracteriza por un incremento crónico en la presión sanguínea de las arterias. La presión arterial considerada normal es 120/80. El primer número indica la presión sistólica y el segundo número la presión diastólica. Diabetes. La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracteriza generar niveles altos de azúcar en sangre por tiempos prolongados. Entre los síntomas de la diabetes están micción frecuente, sed excesiva y un aumento del apetito.
Existen 3 tipos de diabetes. Diabetes tipo resulta de una falla en el páncreas que no produce suficiente insulina. También se le llama diabetes juvenil. Diabetes tipo segundo. Se caracteriza porque las células de los pacientes no responden adecuadamente a la insulina. Con el progreso de la enfermedad, el páncreas también deja de producir insulina. Su causa son los malos hábitos alimenticios, así como el exceso de peso y falta de ejercicio. Diabetes gestacional. Se da en mujeres embarazadas que no habían presentado historial de diabetes previamente. Sordera. La sordera congénita puede ser causada por mutaciones, o por diversos daños del bebé durante su desarrollo en el útero. En la mayoría de los casos, se desconoce la causa de la sordera genética debido a que se han descubierto cerca de 80 genes que al mutar, producen sordera congénita no sincrónica. Estados intersexuales. Los estados intersexuales es un grupo de afecciones en las que hay una presencia de genitales externos ambiguos. Existen diferentes tipos de intersexualidad. Pseudohermafroditismo masculino. La persona presenta cromosomas sexuales masculinos, X, Y, pero los genitales son ambiguos, no se han formado completamente, o son femeninos. Algunas de sus causas son la falta de un equilibrio adecuado de las hormonas femeninas y masculinas durante el periodo de gestación. Pseudohermafroditismo femenino. La persona presenta cromosomas sexuales femeninos, XX, presenta ovarios, pero presenta genitales externos con apariencia masculina. Sus causas son el exceso de exposición a hormonas masculinas durante el periodo de gestación. Hermafroditismo verdadero. La persona presenta tanto tejido testicular como ovárico. Los genitales externos pueden ser masculinos, femeninos, o ser ambiguos. Los cromosomas con hermafroditismo verdadero pueden tener cromosomas XX, X, y o ambos. Hermafroditismo indeterminado, o disgenesia gonadal. Se distinguen por presentar anomalías cromosómicas. Por ejemplo, monosomía, X, o, es decir, el individuo solo presenta el cromosoma sexual X. O los individuos presentan un cromosoma sexual adicional, ya sea XXX o XX, y en esta lección, empezamos definiendo de la homeostasis. Hablamos sobre la importancia de la salud y sus diferentes características. Hablamos de la ingestión de sustancias adictivas, y sus diferentes componentes. Por último vimos las malformaciones congénitas y enfermedades genéticas. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Para mayor información sobre nuestros cursos de bachillerato por madurez, ingresa a www.mibachi.com o escríbanos un mensaje por WhatsApp al 88980323. Y con gusto le atenderemos. Que esté muy bien.